Miguel Ángel Buonarroti, el sublime vuelo de las artes. Desde hace mucho tiempo, los sucesores del célebre Giotto han realizado esfuerzos vanos para revelar al mundo la grandeza de su ingenio y las maravillas que pueden lograr el arte. El divino creador, compadecido al contemplar la inutilidad de tanta fatiga y la esterilidad de sus arduos estudios, se dignó por fin a lanzar una mirada bondadosa sobre la tierra y resolvió enviarnos un genio universal, capaz de abarcar y llevar a toda su perfección las artes de la pintura, de la escultura y de la arquitectura. Estas palabras, escritas por Giorgio Vasari el año 1550, bien reflejan la honda impresión que Miguel Ángel causó en sus contemporáneos. De hecho, tal vez nunca haya habido un genio capaz de convolucionar tan profundamente el mundo de la creación artística en el curso de su propia vida. Situado en la historia, su figura tiene mucho en común con aquellos gigantes hercúleos que él gustaba de plasmar en el mármol o de pintar en sus frescos. Miguel Ángel fue un titán prodigioso que parecía llamar a dividir en dos los tiempos. No en vano le bastó posicionarse en el escenario de las artes para que todo lo pasado se redujera a un simple prólogo, una suerte de torpe tanteo a la espera de su llegada. Era comprensible. ¿Qué escultura podía poner la Edad Media de frente a su David, su Moisés o su Pietà? ¿Existía en el mundo de la pintura algo siquiera comparable a su Capilla Sixtina? ¿Qué otro arquitecto había construido tantos y tan sublimes templos como los de Miguel Ángel había esparcido por Roma? En sus manos el arte estaba renaciendo en todo su esplendor, y por primera vez la misma antigüedad se encontraba en serio riesgo de perder su primado. Miguel Ángel Buonarroti nació en 1475 en Caprese, un ínfimo pueblito de la región de Toscana. Desde muy niño manifestó una verdadera obsesión por el dibujo. Su adusto padre, preocupado por el futuro de su hijo, más de una vez se mostró molesto por aquella extraña afición. El cerril patriarca de los Buonarroti hubiera preferido un granjero, un comerciante o un notario, cualquier cosa antes que un artista. Miguel Ángel, sin embargo, no cedió. Desde pequeño había manifestado un carácter férreo, disciplinado y testarudo. Hizo caso omiso de las zurras paternas y, deseoso de encontrar su camino en la vida, ingresó en calidad de aprendiz en el taller de pintura de Ghirlandaio. El talento no le dio la espalda. Tenía suficiente imaginación y habilidad para impresionar a su maestro. Su trazo era firme y sus dibujos excepcionales. Al poco tiempo se había convertido en un niño prodigio. A pesar de aquel prometedor comienzo, su naciente carrera experimentó un brusco repliegue cuando, a los pocos meses, Miguel Ángel puso inexplicablemente en duda su vocación por la pintura. El joven Buonarroti había comenzado a experimentar la seducción de los volúmenes y se había dejado fascinar por la escultura. Ghirlandaio no vio con buenos ojos aquel quiebre y, olvidando que él mismo lo había designado como el más promisorio de sus discípulos, lo obligó a cambiar de escuela y de maestro. En este primer tropiezo, Miguel Ángel se encontró por primera vez con el destino que lo perseguiría implacable a lo largo de su vida. Él siempre se consideró a sí mismo un escultor, y cada vez que las circunstancias lo obligaron a tomar el pincel, lo hizo molesto y obligado. ¿Cómo entonces pintaba lo que pintaba? O mejor aún, ¿de qué raza era este hombre que aún a contrapelo era capaz de crear pinturas capaces de opacar toda la tradición pictórica de Occidente? Sea como fuere, su opción por la escultura le permitió vincularse a la tradición del gran Donatello. Su talento le abrió las puertas del mundo social e intelectual del Renacimiento florentino. Lorenzo el Magnífico, siempre ávido de talentos escultóricos, llegó incluso a alojarlo en su palacio. Aquel inesperado mecenazgo le permitió además empaparse del gozoso redescubrimiento de la antigüedad clásica. Esto último tuvo particular importancia. Como todo su tiempo, Miguel Ángel siempre había experimentado fascinación y reverencia ante el mundo antiguo.
pero su amistad con los Medici le permitió ocupar un puesto de primera fila en los hallazgos arqueológicos que en aquel tiempo sacudían la cultura. Sarcófagos, relieves, esculturas. Durante aquellos años de juventud se habituó a acariciar con los dedos de los infinitos objetos de la colección de antigüedades de Lorenzo el Magnífico. Años más tarde, en 1506, fue testigo del descubrimiento de una estatua clásica sepultada por los siglos en un rincón de Roma, el Laoconte. Aquellas obras constituyeron para él material inagotable de inspiración. El estudio anatómico del cuerpo humano, el realismo de las proporciones, el cuidado en la presentación de los cabellos, de las manos, de las uñas, de las venas. Era como ser testigo de la perfección. ¿Qué mejor desafío que competir con aquellas obras eximias que resistían imperturbables el paso de la historia? Ante aquella inspiración, Miguel Ángel respondió con un tesón desmesurado. Estudió hasta el último detalle las obras que tenía a su alcance, las examinó, las dibujó, las tomó por modelos. Llevados por el mismo dinamismo, se inició en el prohibido arte de la disección de cadáveres. Si pretendía crear obras capaces de resistir la comparación con la de la antigüedad, necesitaba conocer no solo la dimensión externa del cuerpo humano, sino los órganos internos y su funcionamiento. A su juicio, solo de este modo podía esculpir un cuerpo verdadero y no una cáscara vacía. Todavía muy joven, tuvo ocasión de ponerse a prueba. Su primera trastada de niño terrible fue esculpir un cupido, haciéndolo pasar por un hallazgo arqueológico. No se trataba de falsificar, sino de competir con los mejores, y lo logró. Un coleccionista lo compró generosamente pensando que se trataba de una pieza de museo recién descubierta. Más tarde, enterado del engaño, montó en cólera. No sabía que, a pesar de su ignorancia, había comprado una obra maestra. El talento no demoró en aflorar a raudales. Las primeras esculturas auguraban un futuro extraordinario para aquel jovencito desgarbado. Y así fue. Poco después de cumplir los 25 años, Miguel Ángel había ya creado 2 obras que por sí solas bastarían para justificar su inclusión entre los grandes nombres del Renacimiento. La primera, La Piedad. La realizó en Roma en 1498. Piedad se llama a las composiciones que representaban a la Virgen María recibiendo el cuerpo exangüe de Cristo una vez bajado de la cruz. Miguel Ángel compondría 4 esculturas con este tema a lo largo de su vida. La más famosa sería precisamente la primera, una obra que constituye uno de los más preciados tesoros del Vaticano y, según algunos, la más sublime escultura de la cristiandad. Miguel Ángel se basó en una concepción piramidal para construir su obra. Con ella logró una tarea casi imposible, de reunir coherentemente la figura de un adulto en las rodillas de su madre. La obra resulta imponente y emotiva al mismo tiempo. La caída de los paños del vestido de la Virgen María le ofrece una amplia base al conjunto. La vestidura forma un patético contraste con el rostro de María, mientras sus telas se cruzan y doblan con inquietud, expresando en pleno la agitación de aquel drama. La expresión de la Virgen resalta en un dolor desgarrador, pero totalmente contenido. Sostiene en sus brazos con infinita dulzura a Cristo muerto. No se lamenta ni se revela, no llora ni se desencaja. Acepta con una mansedumbre que no parece de este mundo el sufrimiento de recibir en su regazo el cuerpo exámine de su Hijo. Particularmente fascinante resulta la figura de Cristo. Su desnudo está realizado con el énfasis realista que Buonarroti había aprendido en los modelos clásicos. Los músculos, las venas, los nervios, los huesos. El cadáver, carente todavía de la rigidez mortuoria, se adapta dinámicamente al cuerpo de su madre, con la cabeza hacia atrás y uno de sus hombros sutilmente elevado,
La imagen de Cristo suscita conmiseración, sin la más mínima cesión a la teatralidad. En la cruda y tajante expresión de Vasari, no hay muerto que parezca más muerto que este. La escena entera posee un halo de espiritualidad ante el cual palidecen todas las demás obras inspiradas en el mismo tema. No cabía duda, Miguel Ángel estaba trazando un nuevo confín en la expresión plástica. La segunda escultura la comenzó poco después, en Florencia, en el año 1501, cuando los constructores de la catedral le encomendaron realizar un David, la figura bíblica del joven vencedor de Goliat. No se trataba de una tarea fácil. A las dificultades propias del tema se agregaban las del material. El mármol que la ciudad ponía a su disposición para afrontar la tarea ya había sido desechado en 2 ocasiones. El bloque tenía demasiadas vetas, lo que hacía particularmente difícil darle forma. Ambos escultores habían comenzado a desbastar la piedra, pero al topar con dificultades aparentemente insalvables, se había rendido sin mayor escrúpulos. Por si eso fuera poco, uno de ellos había concebido mal la obra y había hecho un corte en el mármol que había terminado de arruinarlo. Miguel Ángel, sin embargo, no se amilanó. Las dificultades tenían la extraña capacidad de desafiarlo. Estudió detenidamente la estatua de David que pocos años antes había esculpido Verrocchio y Donatello, y una vez que tuvo claro cómo sería el suyo, se lanzó a la tarea. 3 años más tarde, el David era el asombroso y orgulloso de una ciudad que no acostumbraba a lisonjear vanamente a sus artistas. Se trataba de una obra anatómicamente perfecta, tal como el mundo no conocía desde los antiguos griegos. Hasta el día de hoy, su factura recuerda aquella máxima inmortal acuñada por su mismo autor. Arte es trabajar mucho para crear cosas que parecen no haber costado ningún esfuerzo. Miguel Ángel había logrado en su obra la síntesis que todo su tiempo estaba buscando. El David se había fusionado el modelo clásico del atleta triunfante con el modelo bíblico del joven defensor de la fe. Era la primera vez que aparecía esa tensión típicamente miguelangelesca, orientada a fundir la cultura antigua con la cultura cristiana, y no sería la última. La obra fue más tarde colocada delante del Palazzo Vecchio, convirtiéndose en el más grandioso símbolo de libertad del pueblo florentino. El juicio de Vasari no admitía réplicas. El David había superado a todas las estatuas modernas y antiguas, por griegas y latinas que fuesen. Aún así, no todos estuvieron de acuerdo. Según se cuenta, al posicionar la estatua en la plaza de Florencia, Pier Soderini, el más alto magistrado de la ciudad, comentó a Miguel Ángel que su estatua tenía la nariz demasiado gruesa. El dirigente de la señoría poseía ese tono habitual en hombres de autoridad, por el que se siente acreditados para opinar de todo. El escultor, que jamás aceptaba fácilmente las críticas, subió al andamio y simuló dar unos golpes en el rostro del David. ¿Qué te parece ahora?, le preguntó. Así sí, respondió Soderini con aire de entendido. Parece como si hubieras dado vida, añadió sin percatarse de la sonrisa irónica que esbozaba el artista. Así fue siempre Miguel Ángel, muy seguro de su genio y algo despectivo ante las indicaciones de la autoridad. A lo largo de su vida tendría siempre problemas con quienes solicitaban sus servicios y jamás admitiría impaciencias, tacañerías ni consejos. A los 30 años, la carrera de Miguel Ángel dio un paso de gigante. Su fama había sobrepasado la frontera de su tierra y el Papa Julio II lo quería a su lado en Roma. Por aquella época, la ciudad de los pontífices competía en las artes de igual a igual con Florencia, la cuna del Renacimiento. El Papa, que había puesto los ojos en Miguel Ángel, Julio II, era un sumo pontífice del todo peculiar. Por muchos conceptos parecía un príncipe laico,
al menos sentía, pensaba y actuaba como tal. Pasaba por ser un genio de la estrategia político-militar y, si no hubiera sido tan viejo al momento de recibir la tiara pontificia, tal vez hubiera realizado el sueño de Maquiavelo, extendiendo su dominio por toda Italia. Hacia la guerra sin escrúpulos, y sabía sacar partido de ello, a su asunción al trono en 1503, los estados pontificios se hallaban sumidos en graves problemas político-económicos, pero su carácter y su clarividencia lograron superarlos todos. Al momento de su muerte en 1513, Roma tenía las arcas llenas y era más poderosa y respetada que nunca, al menos políticamente. No sin razón, el mismo Julio II, al comentar la elección del pacífico y piadoso Maximiliano de Habsburgo al trono imperial, exclamó con una sonrisa irónica: evidentemente los cardenales del cónclave y los electores del imperio se equivocaron. Hubieran debido hacer papa a Maximiliano y a mí emperador. El Papa Julio llevaba con particular orgullo el carácter político y militar de su pontificado. Una vez que Miguel Ángel tuvo la ocurrencia de esculpir su estatua con un libro en la mano, la respuesta del Santo Padre fue lapidaria: ¿de qué libro me hablas? ¿Acaso soy yo un humanista? ¿No lucho para liberar de extranjeros a Italia? Olvida el libro y pone en mi mano una espada. En otra ocasión, Miguel Ángel presentó al pontífice en una enorme estatua de bronce bendiciendo a la multitud, pero lo hizo con tal violencia que el mismo Papa tuvo que preguntarle si de verdad estaba bendiciendo o más bien maldiciendo. La gigantesca escultura se fundió en bronce en 1508 en la ciudad de Bolonia. Lamentablemente, 4 años después, uno de los muchos enemigos del pontífice, Alfonso de Este, la destruyó para fundir una monumental pieza de artillería a la que irónicamente llamó la Julia. Todo esto puede hoy parecer escandaloso, y lo es, pero en los tiempos del Renacimiento muchas cosas estaban permitidas a los pontífices. Un papa podía ser vividor, nepotista y corrupto, como Alejandro VI, o belicoso, feroz y tiránico, como Julio II. Todo eso cabía dentro de los márgenes de lo soportable, pero desperdiciar las artes, eso sí constituía un crimen nefando. Se cuenta, por ejemplo, que el pontífice Adriano VI, muerto el año 1523, había sido particularmente odiado por los romanos. Desconocía la lengua del país y sobre todo se mostraba displicente con el arte y los artistas. El pueblo romano, que había soportado excesos de lujuria con Alejandro y rigores de guerra con Julio, no dejó pasar impune esta barbarie. Cuando murió, apareció una corona de flores en la casa de su médico personal con esta leyenda irónica: el Senado y el pueblo de Roma al Salvador de la patria. Pues bien, el Papa Julio se hizo culpable de muchos pecados, pero no de este. Siempre mostró particular cuidado en convocar a Roma una pequeña multitud de artistas, entre los que destacarían Bramante, Rafael y sobre todo Miguel Ángel. En ello no hacía sino seguir una tradición que databa de mediados del siglo XV, cuando los papas habían asumido el mecenazgo de las artes. Precisamente gracias a esta protección, Roma había comenzado a sustituir progresivamente a Florencia en el reino de la creación artística. Miguel Ángel y Julio II estuvieron infinitos roces a lo largo de sus vidas. El artista era celoso de su talento y escasamente dado a rendir pleitesía a los poderosos de su tiempo. El pontífice, por su parte, era caprichoso, autoritario y muy consciente de su propia dignidad. Fue milagro que entre roces y desplantes terminaran entendiéndose. Pero lo hicieron. No en vano, ambos eran personajes típicamente renacentistas, rebosantes de proyectos grandiosos y mutuamente necesitados del poder y del talento del otro. En un principio, Julio pensó emplear a Miguel Ángel en la construcción de un colosal mausoleo
que había concebido para sí mismo y que debía situarse en el corazón de una nueva basílica vaticana. Se trataba de una tarea titánica, precisamente de aquellas que fascinaba a Buonarroti. Inmediatamente comenzaron a surgir los bocetos de las manos de Miguel Ángel. Lamentablemente el proyecto no tardó en diluirse. Julio II se había metido en tales compromisos bélicos que sus afanes de mecenas había debido pasar necesariamente a segundo plano. El Papa carecía de los medios económicos para sustentar aquella aventura. Tiempo más tarde, cuando ya las cosas se habían asentado, el pontífice volvió a requerir al artista, pero esta vez con un encargo distinto. Quería que Miguel Ángel se dedicara en cuerpo y alma a la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Se trataba de un cambio inesperado. ¿Por qué una pintura cuando ya había concordado de realizar una obra escultórica? Las malas lenguas de la época afirmaron que se trataba de un plan urdido por Bramante, el genial arquitecto de Julio II, envidioso de la fama y del talento de quien consideraba su rival. Tal vez Bramante pensó que en encomendarle una obra pictórica a Miguel Ángel equivalía a arrojarlo al fracaso. Jamás lograría hacerlo, como la nueva promesa romana, Rafael Sanzio. Sea como fuere, Miguel Ángel no puso buena cara. La pintura solo le producía decepción. A un hombre como él, que amaba los volúmenes, los cuerpos abultados, las moles imponentes, la pintura solo podía producirle desencanto. Entre la pintura y la escultura hay la misma diferencia que entre la luna y el sol, había dicho en alguna ocasión. El artista puso todo tipo de obstáculos para evitar el encargo. A Dios gracias, con un papa tosudo como Julio era francamente difícil razonar. Durante el mes de mayo de 1508, Miguel Ángel subió por primera vez al andamio y comenzó a pintar furiosamente. Se trataba de recubrir más de 1000 metros cuadrados con la historia de la salvación, una tarea titánica capaz de desanimar a cualquiera. En aquel trance Miguel Ángel se comportó con esa mezcla de genialidad y porfía que le eran tan propias. Rechazó la cooperación de los 5 pintores venidos de Florencia, a quienes se apresuró de declarar ineptos, y se encerró en el templo con unos cuantos ayudantes fieles. Por si eso fuera poco, decidió pintar no solo la bóveda, sino también los espacios situados encima de las ventanas. Si los planes de Julio eran grandiosos, los suyos serían aún más. La obra le implicó un esfuerzo físico brutal. Para pintar el techo, Miguel Ángel debía acostarse sobre los andamios con el rostro hacia arriba. En aquellas tareas se fatigó tanto la vista que meses después de haber terminado los frescos de la capilla no podía ni siquiera leer una carta si no era en esa misma posición. A ellos se agregaban la dificultad técnica del tipo de pintura que utilizaba. Los frescos se realizaban en una sola jornada. Su técnica no admitía retoques. Era preciso afrontarlos con claridad absoluta si se pretendía un resultado aceptable. En realidad, nadie que no fuera Miguel Ángel hubiera podido con aquella tarea. Aquel hombre poseía un temperamento sobrehumano. Cuando se comprometía con una obra, parecía sumirse en ella por entero. No admitía distracciones ni ahorraba sacrificios. Se olvidaba de sí mismo, comía mal y a destiempo, dormía poco y, aun en sueños, seguía repasando sus figuras. Era un hombre consagrado a su arte. Todo lo demás le parecía una irritante pérdida de tiempo. Aquella obsesión podía fácilmente pasar por misantropía. Miguel Ángel carecía de la elegante parsimonia de Leonardo, que vestía siempre con el gusto exquisito de un noble acaudalado. Sus camisas estaban siempre inevitablemente rotas y manchadas de pintura, como si viniera recién bajando de los andamios. Tampoco tenía las habilidades sociales de Rafael, que además de crear obras geniales, tenía el tiempo y la prestancia para participar en los banquetes que ofrecía el Papa. Él carecía de trato y, lo que es peor, lo sabía. Su conversación era burda, distraída y apresurada. En sociedad parecía siempre incómodo, desastrado, esperando con ansias el momento de marcharse para volver a su refugio de mármoles, pinturas y cinceles. Su temperamento huraño y algo hostil expresaba buena parte de sus complejos. Miguel Ángel se sabía poco atractivo. Sus rasgos eran toscos y una pelea juvenil le había dejado la nariz completamente torcida. En realidad, lo mortificaba presentarse en público.
Prefería la intimidad de su taller, donde podía crear obras inmortales sin que nada la recordara una y otra vez sus modales torpes e inadecuados. A lo largo de aquellos 4 años de trabajo en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel repasó casi todos los suplicios descritos por Dante en los infernales parajes de la Divina Comedia. Aún así, nunca perdió el buen humor. En unos versos satíricos se autorretrató de forma hilarante. Mi barba apunta al cielo, siento la nuca sobre la espalda, tengo pecho de arpía, los riñones me llegan a la panza, el culo hace contrapeso a la grupa. Al esfuerzo físico se añadió la irritante insistencia del Papa, que una y otra vez lo instaba a terminar luego la obra, al menos a mostrarle lo que había pintado hasta el momento. Finalmente el sacrificio terminó valiendo la pena. Lo que salió de su mano constituye una de las más notables realizaciones pictóricas de todos los tiempos. En el centro de la bóveda, Miguel Ángel dispuso 9 escenas tomadas del libro del Génesis: la creación del mundo y del hombre, la tentación de Adán y Eva, el pecado original, el diluvio y el arca de Noé, etc. En cada una de ellas retrató un momento culminante de la historia sagrada de la humanidad. La poderosa figura Dios Padre Creador aparece representada en toda solemne majestuosidad. Sus rasgos recuerdan el antiguo Zeus tonante, envuelto en nubes. Dios separa la luz de la oscuridad, crea las plantas y los animales, roza la figura inanimada de hombres para infundirle su espíritu. La creación del hombre especialmente parece que la transcripción pictórica del discurso sobre la dignidad humana puesto por Piccolo di Mirandola en boca del Creador. El cuerpo de Adán, que contempla embelesado la potencia divina, parece concebido según el molde de una estatua griega, y en el sutil roce que consuma la unión de lo divino y lo humano, parece oír la voz de Dios que ordena imperiosa: levántate y anda. Inmediatamente después se entroniza 12 profetas y síbilas, todos ellos compenetrados en el espíritu de adivinación. En un inicio Miguel Ángel había pensado en representar a los 12 apóstoles, pero a la luz de lo que ya había pintado recapacitó. La obra que estaba saliendo de sus manos llevaba el sello del Antiguo Testamento. Era prudente que los personajes continuaran el hilo narrativo del fresco, ajustándose a la espera anhelante del nacimiento de Cristo. De ahí su interés por los profetas de la antigüedad hebrea y por las síbilas del mundo pagano. Todos ellos expresaban la atención expectante del mundo, que aguardaba con impaciencia la plenitud de los tiempos, la época de la revelación plena de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Con ello representaba la síntesis en la que el cristianismo había logrado incluir al mundo clásico y al mundo hebreo. La obra se complementaba con los precursores y ancestros de Cristo, representados debajo de los ventanales y con distintos pasajes veterotestamentarios pintados en los 4 ángulos de la bóveda. La pintura exigió años de trabajo incansable. El Papa Julio, ya viejo, no cejó de importunar hasta el último día exigiendo el fin de los trabajos. Temía que su muerte le robara la inauguración de una obra que intuía grandiosa. En algunos de sus arrebatos de viejo cascarrabia amenazó incluso por echar abajo el andamio. Finalmente la obra estuvo terminada en octubre de 1512. El resultado dejó estupefacto a todos los artistas de Europa. Los muros y la bóveda estaban recubiertos de cuerpos heroicos y pechos olímpicos. La pintura de Miguel Ángel parecía auténticos relieves escultóricos. Eran almas de héroes encerrados en cuerpos de atletas. Era la venganza de Miguel Ángel. La tumba de Julio II, la misma que el artista llamaba Mi tragedia, había milagrosamente revivido. Todas las pinturas de la Sixtina parecían inspirarse en los bocetos que había preparado para aquella sepultura fallida. En el cielo de la capilla la pintura se fingía escultura y el resultado era anonadante. La pintura me parece mejor, había dicho el artista, en tanto más se parece a la escultura. Miguel Ángel había creado la más grandiosa composición pictórica de la cristiandad. El mismo Rafael, la estrella de la corte vaticana, debió cambiar
su estilo al ver la creación de la Sixtina. Pocos meses después murió el Papa Julio II. Seguramente se fue de este mundo satisfecho de haber vencido tanto en la guerra como en las artes. Partido aquel mecenas, los años siguientes vinieron para Miguel Ángel cargados de incertidumbre. La familia de Julio II volvió a renovar el proyecto del grandioso monumento funerario, pero los dineros eran escasos y los resultados fueron magros. Nada más que un pálido reflejo de lo que hubiera debido ser. La más noble estatua que hoy conservamos de ese proyecto es el colosal Moisés, de más de 2 metros de alto, un verdadero hermano en piedra de los profetas de la Capilla Sixtina. La escultura pretendía captar el momento en que el profeta hebraico, después de haber recibido las tablas de la ley y de las manos de Dios, escuchaba a lo lejos el clamor de los israelitas. Aprovechando la ausencia del profeta, el pueblo elegido había olvidado la alianza, forjando un becerro de oro para rendirle adoración. En la representación de Miguel Ángel, Moisés arde de sorpresa e indignación ante el pueblo veleidoso, que deja a su Dios de lado para postrarse ante los falsos ídolos. Si el proyecto se hubiera realizado en su totalidad, el Moisés no sería sino una estatua entre otras muchas. Con todo, esta sola obra basta para rendir debido homenaje a Julio II. En la estatua monumental destaca la frente tormentosa, la mirada fulminante, la barba que semeja a la raíz de un árbol, las manos enormes y crispadas. Todo expresa una furia contenida y soberana, la misma que tantas veces había poseído el Papa Julio. Otras estatuas como esta hubieran debido salir de sus manos, pero en ausencia de Julio II, distintos empleadores lo requerían. El Papa León X, su sucesor, quería que esculpiera la fachada de la iglesia de San Lorenzo en Florencia. ¿Cómo rechazarlo? Más aún cuando los dineros del sepulcro parecían tan inciertos. Era el drama de Miguel Ángel. Demasiados hombres poderosos lo suscitaban para encomendarse sus proyectos, y él mismo no sabía resistir la tentación de aceptarlos. En 1523 un nuevo papa subió al trono pontificio, Clemente VII. Medici, como su antecesor, el soberano le encargó la sacristía de la misma iglesia, el sepulcro de su familia y la biblioteca. Trabajó incansablemente en todo ello sin descuidar las esculturas del sepulcro de Julio. Pero aún para un hombre de una energía era demasiado. El mismo Papa, después de haberlo hecho aceptar cada uno de sus encargos, lo animaba a no admitir más tareas. Si te encargan un cuadro, debes atarte un pincel al pie, hacer 4 líneas y decir está listo. Los límites humanos y las vicisitudes de los tiempos se encargaron de reducir durante la esperanza de Miguel Ángel. No logró terminar ninguno de estos proyectos. Todos ellos quedaron apenas esbozados. Las sublimes estatuas que alcanzó a crear llevan todavía la añoranza de las muchas otras que debían haber creado. Debían pasar más de 20 años para que Miguel Ángel pusiera las manos en otro proyecto digno de su espíritu. El año 1534 retornó a la ciudad de Roma. Por aquella época su fama se había extendido en toda Italia. Él, sin embargo, se sentía frustrado por los muchos fracasos de los últimos años. Necesitaba desesperadamente otra oportunidad. ¿Qué mejor que un papa para concedérsela? Desde 1535 a 1541, Miguel Ángel se abocó a completar la tarea que había comenzado en la Capilla Sixtina. Ahora se trataba de pintar un gran fresco que representara el juicio final. Si lograba agregar esta segunda parte a su primera obra, habría creado una obra monumental en la que se relatara toda la historia cristiana, de sus comienzos expectantes hasta la última culminación en el más allá. Tal como la anterior, se trataba de una tarea abrumadora. Eran 17 metros de alto por 13 de ancho, un inmenso escenario para realizar en pintura lo mismo que había hecho Dante Alighieri en los versos de la comedia, precisamente el tipo de desafío que entusiasmaba a Miguel Ángel. Por lo demás, el encargado tenía el atractivo extra de cubrir los frescos de otro pintor italiano, Perugino,
a quien Miguel Ángel siempre había calificado de soquete. Como todo genio, el Buonarroti no era particularmente tolerante con las debilidades de sus colegas. El Papa Pablo III, el promotor de la idea, nos ahorró gestos ni dineros para contar con Miguel Ángel. Como todos los pontífices de aquel periodo, quería que una genial obra pictórica sellara su reinado. Y quién mejor que aquel artista consagrado cuyas obras se comentaban en toda Europa. Miguel Ángel se lanzó con la energía de siempre. No lo frenó ni su edad, estaba ya sobre los 60 años, ni las muchas dificultades de la empresa, ni siquiera la caída de un andamio de la que salió gravemente herido, y el resultado estuvo otra vez a la altura de su esfuerzo. 5 años más tarde nuevamente sorprendía al mundo con esa síntesis tan suya que hermanaba la fuerza y la belleza pagana con el misticismo y la espiritualidad cristiana. La colosal obra cuenta casi con 400 hercúleos personajes que se arremolinan en torno a la figura tremenda de Jesús, representado como último juez del devenir humano. El Cristo domina el fresco con un gesto amenazante, tal vez concebido recordando las encendidas prédicas de Savonarola. Incluso la Virgen María parecía intimidada ante el ademán de su hijo. En torno a él las almas esperan su veredicto. Algunos santos resultan identificables como San Pedro a su derecha, que sostiene en sus manos las llaves del reino, o inmediatamente abajo San Lorenzo y San Bartolomé, que enseñan en sus manos los instrumentos de su martirio, la piel y la parrilla. Algunos han querido ver en la piel que sostiene Bartolomé un dramático autorretrato del pintor, como si Miguel Ángel hubiese querido dejar un testimonio palpable de su alma apesadumbrada. En realidad, todo el tono dramático y el pesimista de la obra lo representaba. Hacia abajo la escena se torna todavía más dramática. Inmediatamente debajo de Cristo, un grupo de ángeles convoca a todos los hombres al juicio final. Las almas salen trabajosamente de sus sepulcros. Algunos logran unirse al grupo de los elegidos, otros sufren el drama de la condenación. El pecado y la gracia se encuentran representados de un modo tan fascinante como expresivo. En la esquina inferior izquierda se distingue el mítico barquero Caronte, que desde la antigüedad cargaba con la responsabilidad de llevar las almas al infierno. Caronte amenaza con el remo a quienes pretenden escapar de sus tormentos. Otro intento desesperadamente llegar al cielo de los elegidos. Ni los ángeles ni los demonios muestran un atisbo de piedad. Los más dramáticos sentimientos están aquí representados: la confusión, la vergüenza, la rabia y la impotencia. Hacia arriba la imagen se cubre de una tensa áspera. El fresco aparece lleno de figuras que se hacinan en torno al juez, esperando el veredicto. En las dos lunetas superiores, grupos de hombres se aferran a la cruz, a la corona de espinas y a la columna donde Cristo fue sometido al tormento de la flagelación. Los instrumentos de la pasión constituyen su pasaporte a la gloria. Cuando la obra fue terminada, vinieron gente de toda Europa para admirarla. Italianos, flamencos, franceses y alemanes desfilaron estupefactos por la Capilla Sixtina. La gloria de Miguel Ángel adquirió proporciones colosales. Goethe comentó siglos más tarde: antes de haber visto la Capilla Sixtina, uno no se puede hacer una idea clara de lo que es capaz el hombre. Los cánones griegos de aquella colosal escena de ultratumba no dejaron de perturbar al público. En aquella época no era corriente afrontar los desnudos con tanta naturalidad. Hubo algunas voces que quisieron incluso destruir el fresco. Para el ignorante maestro de ceremonias del pontífice Pablo III, se trataba de algo deshonesto en un lugar tan respetable haber pintado tantos desnudos que muestran sin pudor sus partes vergonzosas, que no era obra para una capilla papal, sino más bien para las termas o para una taberna. Miguel Ángel, que no era ningún modelo de paciencia, se vengó de insolente retratándolo en su mismo fresco en la forma de un Minos,
con una serpiente enrollada en sus piernas y rodeada por una, cateve- por una caterva de míseros diablos. Cuando el ofendido fue a quejarse con el Papa, Pablo III sonrió con picardía y le dijo: lamentablemente, sacarte de allí está fuera de mi autoridad. El Papa tiene poder en el cielo y en la tierra, pero no en el infierno. Más adelante, el celo de ciertos devotos tuvo éxito, aunque limitado. El Papa Pío IV se rindió ante el escándalo de sus contemporáneos y mandó a Daniele da Volterra pintar púdicos paños para cubrir a los personajes. Los romanos, ingeniosos como siempre, lo apodaron el calzonero. Miguel Ángel, ya anciano, se limitó a exclamar: que su santidad se dedique a arreglar el mundo, a arreglar una pintura, no cuesta gran cosa. La pintura de aquellos pañales no pasó de ser una cortés e inofensiva reverencia a la sensibilidad del tiempo. Durante sus últimos años, el gran artista siguió trabajando con la misma vitalidad sorprendente. Era un anciano, pero tallaba el mármol con tal furor que parecía que iba a salir hecho pedazos. Con un solo golpe hacía salir esquilas de 3 o 4 dedos y trazaba las líneas tan limpias que, desviándose poco más del grosor de un cabello, habría echado todo a perder. Aquel vigor, sin embargo, iba templado de un renovado misticismo. Así lo manifiestan sus versos. Cuando miraba hacia atrás, el viejo Miguel Ángel veía el gran error que hizo el arte para mi ídolo y monarca. Ahora se quedaba a orientar su alma al divino amor que, para tomarnos, abre sus pasos en la cruz. Finalmente, en 1564, el viejo Miguel Ángel, imbuido en los trabajos de la nueva Basílica de San Pedro, exhaló sus últimos suspiros. La cúpula de la Catedral Pontificia se llevó el último aliento de aquel genio. Aquella torre no podía competir en esbeltez y elegancia con la de Brunelleschi, pero a cambio podía resultar infinitamente más maciza e imponente, tal como correspondía a la sede de San Pedro. Y así fue. Su muerte vino a marcar el fin de una etapa dorada en la que había convivido una pléyade de artistas extraordinarios. Leonardo y Miguel Ángel, especialmente, habían transformado por completo el horizonte estético del mundo occidental. Junto con Rafael pasarían a la historia como la tríada más representativa del Renacimiento. Después de ello, ya nada puede volver a ser lo mismo. El mundo tardaría al menos una generación en recuperarse del impacto que sus obras estaban llamadas a provocar. Es difícil valorar el lugar que les cabe en la historia a estos dos grandes artistas del siglo XVI. La autoridad de Miguel Ángel y de Leonardo fue desde el primer momento universal y tiránica. La pintura anterior precedió condenada a convertirse en un prólogo deleznable, y la posterior a imitar infructuosamente una y otra vez sus formas. La admiración que suscitaba sus creaciones era demasiado intensa para que no se volviera excluyente y mezquina. Fue el precio que el mundo debió pagar por haber completado la belleza. Esa fue también la profecía de Vasari. Al contemplar la obra de Miguel Ángel, el más sabio dibujante se echará a temblar contemplando estos contornos osados, estos maravillosos corzos, en presencia de esta obra celestial. Los sentidos se paralizan y uno se pregunta qué pueden ser las obras ya hechas y las que se harán después.